Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a Comunicambio. Esta es una plataforma informativa con los temas de actualidad más importantes y sobre todo en este marco de elecciones rumbo a la Casa Presidencial. Tenemos elecciones generales, vamos a elegir a congresistas, al presidente de la República y es necesario estar informados para conocer más las propuestas de nuestros candidatos, de los partidos políticos, para conocer su plan de gobierno. Es por eso que el día de hoy vamos a entrevistar a dos candidatos para poder conocer más sus propuestas y desarrollar un debate político con ambos para poder conocer qué es lo que ellos están planteando con respecto a estos temas más importantes del país. Hemos elegido 4 ejes temáticos. Vamos a hablar sobre economía, educación, salud, seguridad ciudadana, para que toda la población pueda conocer estas propuestas. El día de hoy tenemos a Arturo Ayala, que va con el número 3 por el partido Juntos por el Perú, y Frank Kerkle, que va con el número 21 por el partido Renovación Popular. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola Andrea, buenas tardes y agradecido por la invitación. Hola Andrea, hola Arturo, buenas tardes, es un gusto estar acá presente con ustedes. Bien, agradecemos a la plataforma Comunicambio por haberme invitado para moderar este debate. Y bien, vamos a detallar cómo va a ser este segmento. En la primera parte tenemos la presentación de ambos. Van a poder presentar una pequeña bio de cada uno de ustedes, su experiencia política, cómo así se les ocurrió o les motivó a participar en política. Tienen 1 minuto cada uno. Luego, en el segundo bloque, vamos a tratar los 4 ejes que ya hemos mencionado anteriormente. Tienen 2 minutos cada uno. Después de cada exposición, el candidato contrario puede formular o hacer un comentario durante 30 segundos y el otro candidato responderla también por 30 segundos. Y luego pasamos al segundo eje, que es educación, luego viene salud y al final seguridad ciudadana. En el tercer bloque tenemos 2 minutos para cada uno, en la cual van a presentar sus propuestas, sus proyectos de ley, qué es lo que ellos quieren impulsar cuando lleguen al Congreso de la República. Y finalmente tenemos 3 preguntas de rigor, temas de coyuntura, para saber cuál es la posición de cada uno de ustedes. Bien, ¿están listos para iniciar? Así es. De acuerdo. Ya, perfecto. ¿Con quién iniciamos? Tú decides, Andrea. Arturo. Está bien, vamos. ¿Sí? Vamos contigo, Arturo. Arturo, tienes 1 minuto para presentarte. Adelante. Soy Arturo Ayala, el número 3 de Juntos por el Perú. Soy sanmarquino. Desde muy joven he militado en la izquierda, desde los 15 años. Creo en la construcción de una sociedad distinta. Creo en la justicia de las luchas de los trabajadores. Visto, porque además soy hermano, hijo de trabajadores de salud. He visto las condiciones paupérrimas en las que están. Creo que mi solidaridad y compromiso es con ellos. Por eso, además, como estudiante sanmarquino, universidad pública, también mi compromiso es con la educación y con los jóvenes que hoy pagan las consecuencias de un modelo que a todas luces se ha visto no era lo que nos prometía y hoy sufren empleo precario o desempleo y una serie de abusos que ya no estamos dispuestos a tolerar. Por eso postulamos, por eso estamos aquí, para representar esa voz que tantos años ha sido excluida de la política nacional. Gracias, Arturo. Frank, es tu turno. Tienes 1 minuto para presentarte. Adelante. Hola con todos, mi nombre es Frank Kerkle Torres, soy candidato al Congreso por Lima con el número 21 por Renovación Popular. Soy licenciado en Negocios Internacionales, estoy terminando Derecho, estudié una maestría en Inteligencia Estratégica y hace poco terminé un doctorado en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Tengo 5 años de experiencia legislativa en el Congreso de la República, donde trabajé con el excongresista Julio Rosas y en la Comisión de Trabajo y de Inteligencia. Quiero llegar al Congreso porque considero que la única forma de sacar a la gente inepta, corrupta e incompetente de los puestos de poder es que la gente honesta, con estudios y capacitada, participe en política, participe en partidos y pueda postular en elecciones y llegar al poder. En ese sentido, nuestra intención es defender y apoyar lo que está bien, como el modelo económico, y asimismo rechazar y criticar lo que está mal, que básicamente es el estatismo y el socialismo. Gracias. Gracias, Frank.
Bien, pasamos al segundo bloque, abrimos con el eje temático de economía. En esta parte queremos que cada uno de ustedes hagan el papel de voceros de su partido y nos expliquen cuáles son los temas con respecto a los temas económicos que está planteando su plan de gobierno. La ciudadanía quiere saber qué es lo que vamos a hacer frente a esta problemática que lamentablemente nos ha azotado en esta coyuntura de pandemia, ¿no? No solamente en temas de salud, sino en temas económicos. Hay muchas empresas, negocios que han quebrado, algunos se han quedado sin empleo y eso realmente es preocupante para todo el país. Iniciamos con Arturo, tiene 2 minutos para explicarnos los temas económicos que plantea su partido. Adelante, Arturo. Sí, aprovecho además para señalar que no es, creo, algo que los ciudadanos y ciudadanas que nos ven puedan contradecirme, ¿no? Creo que objetivamente el modelo está mal. Creo que hemos visto una serie de mentiras durante 3 décadas en el cual nos han prometido desarrollo, crecimiento. Llegó la pandemia y develó que todo eso era mentira. Y no hay mucho de socialismo acá en el Perú que yo sepa, ¿no? Me gustaría, sinceramente, pero no es así. El plan de Juntos por el Perú no es un plan estatista, ni es un plan que genere, creo, temor, ¿no? Todo lo contrario, es un plan que recoge una serie de expectativas de sectores históricamente excluidos de este supuesto desarrollo. Es un plan que debe ayudar a recuperar la economía golpeada por la pandemia y la gestión pésima de un gobierno como el de Vizcarra o la continuidad que es el de Sagasti, ¿no? Creemos que fue una gestión que salvó a los ricos, que tuvo un trato preferencial con los grandes y dejó abandonadas a las pequeñas y medianas empresas como lo que fue Reactiva Perú. En el plan de gobierno de Juntos por el Perú se señala que debemos atender las necesidades fundamentales, por ejemplo, de las MIPES que, digamos, tienen alrededor del 70% de la PEA o más. Y es importante por ello resolver sus inquietudes. Entre ellas, el tema de la burocracia y los trámites que los ahogan, la formalización, y lo otro es el acceso a crédito, que como se vio en Reactiva Perú, es ajeno a los más pequeños. Así que necesitamos un Estado que sepa dialogar con la pequeña y mediana empresa. Necesitamos un Estado también que deje de exonerar a los grandotes que ya tuvieron 20 o 30 años de una serie de beneficios tributarios, como pasa en la agroexportación. Ya pueden caminar solos. Es ilógico mantener una serie de privilegios que podrían pasar a otro sector de la economía. Y también creemos que el Estado debe tener un rol de estratégico, planificador, un rol que ayude a poder ordenar de alguna manera las inversiones en el sentido de las prioridades estatales en un proyecto de país. En los países del sudeste asiático, el Estado jugó un rol fundamental en orientar dónde la empresa privada podía aportar de mejor manera de la mano con los objetivos de cada país. Eso no ha pasado acá, porque acá no hay un proyecto de país. Mariátegui decía con razón que en Perú hay clase dominante, pero no hay clase dirigente. A 200 años de la independencia, no tenemos objetivos claros y eso es algo que vamos a solucionar. Ok, muchas gracias, Arturo. Ahora es el turno de Frank. Frank, tienes 2 minutos para explicarnos el eje económico que plantea tu partido. Adelante. El año pasado hemos tenido la tercera peor recesión económica del mundo, de acuerdo al Banco Mundial, el peor desempleo de Latinoamérica, según la OIT, y además alcanzamos la mayor mortalidad per cápita en el mundo debido al COVID. Todo esto consecuencia de las nefastas medidas del gobierno de Vizcarra, que como todos sabemos fue apoyado y promovido entusiastamente por la izquierda, entre ellos por la señora Verónica Mendoza. En ese sentido, lo que actualmente requiere la gente, más que discusiones ideológicas retrógradas, es generar empleo. La gente quiere comer, quiere trabajar, quiere desarrollar empresas, negocios. ¿Y esto cómo se logra? Atrayendo la inversión, incentivando a la empresa privada y a los empresarios que inviertan. Y en el caso de las microempresas, que son las que generan mayor cantidad de empleo en el Perú, tiene que promoverse eso a través de una exoneración de impuestos los 2 o 3 primeros años, ya que no tiene sentido ahogar en impuestos y trámites a los pequeños empresarios que recién están surgiendo. Por otro lado, me sorprende que Arturo niegue su propio plan de gobierno y diga que no son estatistas o socialistas. Arturo, si eres de izquierda, dilo, ¿no? Dilo con confianza, ¿no? Nosotros somos estatistas, creemos que el Estado debe dirigir la economía y tal como dijo Verónica hace unos días, que el Estado diga dónde se ponen empresas y dónde no, ¿no? Quitando todo tipo de iniciativa privada.
En Renovación Popular nosotros creemos en la economía social de mercado, que es un modelo económico a través del cual el Estado orienta el desarrollo y básicamente se dedica a algunos sectores, como son la educación, la salud y especialmente ayudar a los más necesitados. En ese sentido, donde el privado puede trabajar bien, por ejemplo, digamos, panaderos, carniceros, etcétera, no se mete el Estado, no tiene por qué meterse, porque lo hace bien el privado. Pero cuando el privado actúa mal o simplemente no llega, por ejemplo, en zonas altoandinas donde al privado no le interesa invertir, en esos lugares el Estado, por principio de subsidiariedad, sí tiene que intervenir. ¿Para qué? Para ayudar a la gente más necesitada, más pobre, que pueda salir de esa condición y desarrollarse y crecer. Gracias, Frank. Y bueno, ahora es el turno de Arturo, quien tiene 30 segundos para formular una pregunta o un comentario con respecto a lo expuesto por Frank. Adelante, Arturo. Yo no creo que la relación Estado-privado sea la relación izquierda-derecha, ¿no? Yo, por lo menos, nunca me han enseñado eso en mi formación política. ¿Cómo se explica entonces que un gobierno como Pinochet tuviera y mantuviera el cobre estatal, o que con la constitución de Pinochet la educación o la salud sean un derecho, a diferencia incluso la de la Fujimori, ¿no? ¿Cómo se explicaría eso desde la posición de Frank, ¿no? Bien, Frank, tienes 30 segundos para responder. Adelante. Bueno, la realidad chilena es ajena a la peruana, ¿no? Sin embargo, el Codelco, como debes saber, Arturo, tiene una gestión, si bien es estatal, tiene una gestión privada, ¿no? Muy diferente aquí a Petroperú, que siendo una empresa estatal es un completo fracaso, y hace pocos días se ha tenido que emitir bonos por $1.000 millones para seguir financiando la ineficiente refinería de Talara, que no ayuda a nada en todos los peruanos, en lugar de invertir ese dinero en salud y educación. Además, Petroperú ha gastado 9 millones de soles en cambiar su logo a un logo más ridículo y feo de lo que tenía antes. Entonces, eso es estatismo, ¿no? Que el Estado se meta a un rol que no le compete como empresario y gaste dinero en cosas ineficientes que perjudican a la ciudadanía. Yo estoy en contra de eso, obviamente. Ok, gracias, Frank. Bien, ahora es el turno de el turno de Frank para poder formular una pregunta o un comentario con respecto a lo expuesto por Arturo. Adelante, Frank. Estimado Arturo, he escuchado en varias declaraciones tuyas que eres un ferviente admirador del modelo venezolano, del cubano, y de que incluso no lo llamas como una dictadura, estos modelos, ¿no? Te pregunto, ¿qué opinas que en el caso que en Cuba la empresa que maneja el agua en ese país es privada? ¿Tú estarías de acuerdo con que en Perú Sedapal se privatice en un modelo parecido al cubano? Bien, ahora es el turno de Arturo para poder responder la pregunta de Frank. Tienes 30 segundos. Adelante, Arturo. Bueno, agradezco la pregunta porque eso permite, tal vez en este pequeño tiempo, desmontar algunas cosas, algunos mitos que se instalan sobre la izquierda. Primero, de que no necesitamos admirar ni querer copiar otro modelo, que yo pueda leer a algún referente o algún autor internacional o que pueda interesarme en lo que pasa en otro país, no quiere decir que queramos copiar esto. Mariátegui decía hace un tiempo de que acá en el Perú los cambios serán sin calco ni copia, y eso es nuestro principio. Podemos observar el mundo, verlo, ¿no? Hay experiencias incluso de derecha que podrían ser interesantes también, pero no queremos copiar a nadie. Y yo sí creo de que deberíamos quitarnos esa lógica de que lo estatal es de izquierda. Acá hemos tenido errores y malos manejos y corrupción en el Estado por parte de una serie de gobiernos de derecha. O el APRA no copó el Estado y lo usó prácticamente como una agencia de empleos. Y el APRA no creo que tenga mucho de izquierda, en sus dos gobiernos ha hecho lo mismo. Entonces, acá lo que está mal es tanto el Estado privatizado como un sector de privados que han manejado el país como han querido. Tiempo. Bien, gracias, Arturo. Ahora cerramos este eje temático sobre economía y, bueno, vamos a hablar ahora sobre salud. ¿Qué ofrece el partido Juntos por el Perú en temas de salud? Hemos visto que nuestro sistema está colapsado y no solamente esto viene de varios gobiernos, ¿no? Sino que este gobierno también actual tiene mucha responsabilidad. Y viendo en un futuro qué es lo que estamos esperando, qué es lo que espera la ciudadanía y queremos conocer más con respecto a esto. Adelante, Arturo, tienes 2 minutos para exponer el tema sobre salud. Adelante. Gracias.
Creo que el tema de salud nos ha afectado a todos porque todos hemos sido de alguna manera golpeados por la pandemia, ¿no? Ese es un impacto económico, es un impacto psicológico, es un impacto en las vidas de todas y todos los peruanos. Yo soy hijo de trabajadores de salud. Mi padre, que además es mi formador político, falleció durante la pandemia como sindicalista, trabajador de salud. Él reclamaba derechos hasta sus últimos días para los trabajadores, en los momentos que los trabajadores, como todos veíamos, se cubrían con bolsas de plástico para tratar de enfrentar la pandemia y evitar contagiarse del virus. Esa es nuestra realidad y desde ahí partimos y por eso mi compromiso creo que es totalmente sincero y leal con los trabajadores de salud. En el caso de Juntos por el Perú, se ha, digamos, ordenado un plan en torno a la atención primaria que es, digamos, necesaria para enfrentar la pandemia. No es necesario que la gente llegue hasta los hospitales, requerimos de que vayan, digamos, atendiéndose en las postas, en los centros primarios, y que eso ayude a descongestionar los hospitales. También creemos que es importante acercar la salud hacia las mayorías, que es lo que no ha pasado ahora. Se está hablando de la telemedicina, se está hablando de ir, de cercar cercos epidemiológicos, de avanzar en el combate de la pandemia, pero no va a servir de nada, digamos, medidas contra la pandemia si se sigue como ahora, privatizando, digamos, por algún lado el tema de las pruebas, por otro lado el tema de las medicinas a partir del trato nefasto de algunas farmacias, y lo que se quiere hacer ahora con la vacuna, ¿no? Que el candidato López Aliaga, además, en lugar de promover la vacunación como un derecho, lo que hace es meter más desconfianza y confundir a las personas en torno a la vacunación, cuando hoy se requiere que la gente se vacune y además la defensa de la vacuna como un bien público para los más vulnerables. Hemos avanzado también en el tema de salud, en defender los derechos de los trabajadores de salud, porque es lógico avanzar en un sistema de salud con terceros, con CAS, eso es totalmente indigno. Y prácticamente el gobierno de Vizcarra y el actual gobierno de Sagasti están jugando, es una ruleta para ellos. Se les ocurre despedir trabajadores y ahora nuevamente contratarlos de manera realmente escandalosa para el sistema de salud. Bien, gracias Arturo. Ahora es el turno de Frank. Tienes 2 minutos para exponer tus ideas sobre salud, que es lo que ofrece tu partido en el plan de gobierno. Adelante, Frank. Dentro de una economía social de mercado, que es la que nosotros apoyamos, el Estado debe orientar el desarrollo y dar las estrategias para que la salud se vuelva un derecho efectivo para la mayor cantidad de peruanos posible. En ese sentido, pienso que el Estado debe saber conciliar tanto el sector público como privado para que puedan llegar ambos a la mayor cantidad de gente. Creo que debemos dejar los prejuicios ideológicos de lado, como en el caso del gobierno de Vizcarra, que pretendió que el manejo de la pandemia sea únicamente a través del sistema público, el cual finalmente terminó colapsando, no había medicinas, no había mascarilla, no había equipos de protección para los médicos y resultó siendo una masacre para todos. Prejuicios ideológicos contra la empresa privada, como el parte del señor Ceballos, que prefirió que la gente se muera en lugar de aceptar una donación de empresas mineras, de ventiladores mecánicos. Entonces, creo que se debe trabajar en bienestar de la población y no de prejuicios ideológicos. Respecto al tema de la vacuna, en el caso de Rafael López Aliaga, él no está en contra de las vacunas. Él lo que ha dicho es que tiene mucha desconfianza de la vacuna china, maoísta, la cual es una de las más caras del mundo y también la que tiene menos eficiencia. O sea, a los peruanos nos están comprando el peor producto del mundo para vacunarse. De cada 4 peruanos, en uno no va a tener efectividad según las estadísticas. Entonces, obviamente estamos en contra de eso. ¿Por qué valemos menos que otros ciudadanos, los cuales sí reciben buenas vacunas como la de Pfizer, la inglesa u otras? Entonces, esa es la crítica que hacemos. Ahora quizás Arturo, como admira tanto a Mao y a la China, bueno, comunista, porque en el modelo económico la China ahora no es comunista, quizás quiere la vacuna por un tema ideológico, pero yo pienso que hay que evaluar y elegir la mejor opción técnica para todos los peruanos. Bien, Frank, gracias. Ahora es el turno de las preguntas. Frank, tienes 30 segundos para formular una pregunta o un comentario con respecto a lo expuesto por Arturo. Adelante, Frank. Arturo, ¿estás de acuerdo con la estatización de las diferentes empresas de salud con el fin que el Estado maneje todo el sistema público de salud? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bien, Frank,
Ahora, Arturo, puedes responder durante 30 segundos. Adelante. No estamos en contra de que el Estado tenga un rol que oriente la salud, pero eso no quiere decir que se estatice algo, ¿no? Eso no está en nuestro plan de gobierno. Lo que estamos en contra es en que las clínicas hagan su agosto con la desesperación de la gente. Estamos en contra de que el ibuprofeno multiplique su precio porque las farmacias se pongan de acuerdo. Y eso justamente frente a la falta de un Estado que pueda hacer valer el bien común, que es lo que nosotros apuntamos. Y tampoco creo que la vacuna tenga algo de maoísta. Creo que Mao murió sin saber que iba a venir una pandemia. Y creo que acá lo serio es, frente a los avances científicos de cualquier país, porque creo que hay un sesgo ideológico, en este caso muy grande, de parte de López Aliaga, hay que apuntar a que la población tenga más confianza. La población desconfía y no podemos nosotros alimentar esa desconfianza con fake news. Hay que tener un criterio, digamos, de bienestar social, y creo que eso nos beneficia a todas y todos. Bien, gracias, Arturo. Arturo, ahora es tu turno. Vas a hacer una pregunta o un comentario durante 30 segundos. Adelante. Sobre el tema de salud, habría que preguntarle al partido, ¿no? Restauración, una renovación popular, ¿no? ¿Qué opina de la propuesta de López Aliaga sobre el tema de los abortos? Porque él ha dicho que, digamos, las personas que han sufrido ese vejamen no deberían hacerlo, y más bien él les podría un hotel de 5 estrellas. Gracias, Arturo. Ahora es el turno de Frank. Tienes 30 segundos para responder la pregunta de Arturo. Adelante, Frank. En la entrevista completa y no la parte editada que menciona Arturo, lo que mencionó Rafael López Aliaga es que el objetivo del partido es salvar las dos vidas. Una mujer puede decidir sobre su propio cuerpo, pero no tiene ningún derecho a asesinar un ser diferente, con diferente ADN, que puede tener un diferente tipo de sangre, y un ser humano completamente diferente no tiene derecho a asesinarlo. Acá no debemos promover la muerte, debemos salvar a las dos vidas. En ese sentido, lo que propone Rafael es casas de acogida en la cual se les brinde el apoyo económico, emocional, psicológico a cualquier mujer o niña que sufra un maltrato. Casas de acogida que, por cierto, actualmente el Ministerio de la Mujer no promueve, no existen. En ese sentido, este tipo de casas las hacen organizaciones privadas y de parte también de la Iglesia Católica. Lo que proponemos es eso, cuidar a las mujeres maltratadas y salvar las dos vidas. Muchas gracias. Bien, ahora pasamos al eje de educación. Vamos a conversar sobre estas propuestas. Queremos saber qué propone cada partido. Adelante, Arturo, tienes 2 minutos. En el tema de educación, lo que hemos visto es una realidad bastante precaria que la pandemia ha revelado. 300.000 a 400.000 escolares han dejado el ciclo del año escolar por la pandemia. Casi 200.000 jóvenes han dejado las universidades por la pandemia. Creo que todos conocemos a alguien que ha perdido el ciclo o el año escolar por ello. Y los chicos que han pasado a hacer la educación virtual en el colegio han visto las limitaciones de esto. Se quejan mucho del Estado, pero este año 4.000 colegios, a diferencia del año pasado privados, de estos que se hacían a partir del lucro de la educación en cocheras, en garajes, no van a abrir. ¿Qué ha pasado cuando estos colegios no han sido capaces de dar educación a distancia? Se han trasladado al colegio público, ¿no? Nuevamente el Estado salvando de un desastre, porque no se puede lucrar con la educación, no se puede entenderla como una mercancía. Por eso nosotros somos claros, para nosotros no va más la lógica de educación como mercancía, porque ha demostrado que es un fracaso. Estamos viéndolo ante nuestros ojos, la gente está dejando de estudiar, porque ni los colegios pueden sostenerse, ni las familias pueden pagarlo. Y ahora lo que hay que apuntar es a un sistema público de educación fuerte, que permita además incorporar y que se reinserten a estos jóvenes que han perdido el año escolar o el ciclo universitario. Por eso nuestra respuesta es ambiciosa en el tema educativo. Al final del gobierno de Verónica Mendoza, nosotros queremos tener casi el doble de tasa de matrícula en universidades públicas. Nos parece que eso es posible, nos parece que la educación está de la mano con la tecnología, con el enfrentamiento a la pandemia. Cuando pensamos en vacunas, cuando pensamos en avances tecnológicos en salud, no estamos pensando en la Cayetano, en San Marcos, en la UNI, porque la universidad juega un papel fundamental. Y eso es lo que se ha olvidado, se ha abandonado a las universidades a su suerte. Y lo que hemos tenido es el lucro descarado
que ha permitido que existan universidades encima de chifas o debajo de hoteles, ¿no? Eso no va a continuar, por lo menos no con nosotros, y esa es una propuesta clara de Juntos por el Perú. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Ahora es el turno de Frank. Tienes 2 minutos para exponer tus ideas o las ideas del plan de gobierno del Partido Renovación Popular. Adelante, Frank. El año pasado, los estudiantes de los colegios públicos han sido víctimas de la más grande estafa en toda la historia del Perú por parte del Estado. Les vendieron un programita de media hora dictado por actrices que se llama Aprende en Casa. Un programa que lógicamente jamás va a reemplazar a una clase de 8 horas dictada por profesores profesionales. Lo que Arturo dice que el Estado salvó a los estudiantes, en realidad ha sido una gran estafa y tomadura de pelo para los estudiantes y los padres de familia. Ahora, esos alumnos que han recibido esta clase a través del televisor por media hora al día, ¿realmente han aprendido algo? ¿Se les ha evaluado? ¿Hay indicadores para ver la eficiencia en lo que ha sucedido? Para nada. Y los han aprobado a todos y los han hecho pasar por agua tibia el año, ¿no? ¿Qué capacidad van a tener respecto a cada nivel educativo? En ese sentido, el Estado no ha sido una solución para la pandemia, al contrario, ha estafado a todos. Por el lado del sector privado, bien tiene razón Arturo que varias empresas chiquitas han quebrado, porque lógicamente no tenían clientes y mucha gente no pudo pagar, pero hubo otros colegios medios y de mayor cantidad de gente que pudieron realmente atender la demanda y de alguna manera pudieron ayudar a la gente de que no pierda el año y algo aprendan. Respecto al tema de las universidades, muchas universidades públicas demoraron mucho en pasar una plataforma educativa virtual, mientras que las privadas, por su mejor infraestructura, lo hicieron más rápido. Entonces, no es un tema no hay que ir a los prejuicios ideológicos, hay que buscar soluciones prácticas y realistas que realmente ayuden a la mayor cantidad de gente. Muchas gracias, Frank. Bien, ahora es turno de Arturo para poder plantear una pregunta o un comentario con respecto a lo expuesto por Frank. Adelante, Arturo, 30 segundos. Nosotros somos contrarios al reinicio de las clases presenciales, porque creemos que esto no garantiza la salud ni de los estudiantes ni de los maestros. Creemos que es una forma irresponsable de abordar este problema. Y por eso nosotros planteamos, como Juntos por el Perú, el derecho al Internet, que hoy solo el 30% de personas lo tienen en su casa. ¿Cuál sería la posición del partido de Frank al respecto del reinicio de clases presenciales, que algunos hablan de ello, ¿no? Adelante, Frank, tienes 30 segundos para responder la pregunta de Arturo. Bueno, primero, crear derechos no los vuelve realidad por arte de magia, ¿no? Existe derecho al agua en la Constitución, pero hay 8 millones de peruanos sin agua. Entonces, no es un tema de agregar derechos, sino de hacerlo realidad. Respecto al tema de las clases presenciales, primero hay que evaluar si de alguna manera, con distanciamiento social, tomando las correctas medidas, quizás yendo un grado cada día, se podría retomar, ¿no? Y si no se puede, lógicamente tendría que seguir como educación en casa. Pero definitivamente no con esa estafa de programa de Aprende en Casa, sino con clases reales, con profesores en la cual se pueda medir realmente el aprendizaje de los alumnos. Gracias, Frank. Y bien, ahora es el turno de Frank. Puedes hacer una pregunta o un comentario durante 30 segundos con respecto a lo expuesto por Arturo. Adelante, Frank. Arturo, me gustaría saber la opinión tuya y de tu partido sobre lo de Aprende en Casa. ¿Te parece una excelente medida de parte del Estado? ¿Crees que se debería promover este año también? Gracias por la pregunta. Efectivamente, una serie de cosas del manejo. Gracias. Una serie de cosas del manejo estatal en torno a la educación han sido tratadas de manera irresponsable, y eso ha reflejado la estafa que hemos tenido en educación. Tenemos 40% de colegios sin agua y un número parecido sin luz. Entonces, ¿cómo podemos afrontar un reinicio de clases de manera adecuada? Efectivamente, Aprendo en Casa no ha sido la solución, ni tampoco la suma de trabajo al docente, que esta vez tuvo que multiplicar su horario de trabajo y resolver problemas de educación a las 11 de la noche, a las 10 de la noche. Trabajo con maestros, sé lo que han vivido, y efectivamente la gestión de estos gobiernos sobre el tema educativo en pandemia ha sido pésima.
Bien, gracias Arturo. Ahora ingresamos al eje sobre seguridad ciudadana. Iniciamos con Fran, tiene 2 minutos para responder las ideas del plan de gobierno del Partido Renovación Popular. Adelante Fran, 2 minutos. Bueno, para el tema de la seguridad ciudadana es fundamental que los ciudadanos respetemos el imperio de la ley. Los derechos de unos no pueden estar por encima de los derechos de otros. En ese sentido, un objetivo de Renovación Popular es darle la autoridad y el marco legal a la policía para que efectivamente puedan atender los conflictos sociales, puedan evitar bloqueos de carreteras y puedan neutralizar actos de violencia que perjudiquen a la propiedad privada y a los derechos de otros ciudadanos. Porque si bien creemos en el derecho constitucional a la protesta pacífica, no creemos en la violencia, ni que se bloqueen carreteras, ni que se tiren piedras, ni nada de eso. Tu derecho no puede estar por encima de los derechos de otros. Por otro lado, consideramos que debe haber cambios en la policía, por ejemplo, en lugar de patrulleros, tener motos con 2 policías bien capacitados, monitoreados por GPS que vayan a las zonas más pobres de Lima, por ejemplo, Villa El Salvador, San Juan del Lurigancho, etcétera, y que se reduzca la cantidad de seguridad en algunos distritos que ya tienen bastante, como Miraflores, San Isidro, y vayan a estas zonas más populares que realmente requieren una sensación y apoyo por parte del Estado. Por otro lado, también priorizar la capacitación de agentes de inteligencia, con el fin que estos ayuden a prevenir y a identificar posibles conflictos o actos delincuenciales antes que ocurran, y así evitar lamentables pérdidas humanas o heridos, etc. Esa es la visión de Fuerza de Renovación Popular. Muchas gracias, Frank. Ahora es el turno de Arturo por 2 minutos para que pueda explicarnos el plan de gobierno con respecto al eje de seguridad ciudadana. Adelante, Arturo, 2 minutos. Se le escapa, Frank, el fuerza. Bueno, en el tema de seguridad ciudadana, yo creo que efectivamente vamos a tener alguna visión distinta, ¿no? Y si, como ya lo ha dicho Frank, si hay una protesta, tal vez nos encuentren en aceras distintas del conflicto. Nosotros creemos en una reforma policial profunda que ayude a luchar contra la corrupción, que ayude a reformar también los ciclos de estudio. El efectivo se forma, creemos, en muy poco tiempo. Esto puede ser tal vez de manera integral, mucho mejor monitoreado. ¿Quiénes forman también los efectivos? Es una cosa que hay que ver, y cómo se forman en las materias también de la educación de ellos para luego salir a las calles en su tarea, en su labor, ¿no? Creemos por eso que es importante una profunda reforma policial, y creemos también que es importante luchar en el marco de esta reforma contra la impunidad y llegar a una justicia, por ejemplo, en el caso de abusos policiales, como lo hemos visto, no solamente en el caso de Inti Brian, que son héroes para nosotros, sino en el caso también de aquellos que han fallecido por la represión en las protestas que hubieron en torno a la agroexportación, ¿no? Creemos importante darle justicia y verdad al respecto a los responsables, que el gobierno de Sagasti ha sido incapaz de dar ya a más de 2 meses de los acontecimientos nefastos que vivimos en esos días, ¿no? Entonces, por un lado es ello. Por otro lado, creemos que no solamente es represión y bala, creemos que también es una lógica de abordaje integral, en donde si tienes más de 1 millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan, vas a tener caldo de cultivo para la delincuencia. Entonces la cosa no es meterle solamente un policía, la cosa es también darle oportunidades culturales, educativas, deportivas, para acercar a la delincuencia. Tenemos que romper el ecosistema que permite la reproducción de esta delincuencia, y así también luchar por rescatar esos cientos de miles de jóvenes hacia actividades productivas o hacia actividades académicas educativas. Eso es posible en el marco de un plan integral, no viéndolo solamente como un problema de represión o leyes, sino viéndolo como un problema social. Es la visión que tenemos en Juntos por el Perú. Bien, gracias Arturo. Ahora es turno de Frank. 30 segundos para formular una pregunta o un comentario con respecto a lo expuesto por Arturo. Adelante, Frank. A mí me parece un prejuicio ideológico y una discriminación considerar únicamente héroes a Inti Brian y no mencionar a las personas que fallecieron durante los conflictos sociales en el actual gobierno de Sagasti, o también considerar héroes a los policías que mueren luchando contra la delincuencia, o los militares que día a día ponen el pecho por nosotros luchando contra el terrorismo comunista en el Braille. Entonces, creo que deberíamos considerar héroes en cualquier caso a todos, ¿no? Por otro lado, la otra vez debatí con Gaela, tu compañera,
y ella dijo que pensaban eliminar los grupos terna, quitarle las armas letales a la policía y reformarlas de tal manera que se convierta en una especie de serenazgo. ¿Tú opinas igual, Arturo? Gracias, Frank. Ahora es el turno de Arturo para responder por 30 segundos. Adelante, Arturo. Yo creo que una reforma policial debe efectivamente apuntar a desactivar cualquier espacio que permita la infiltración en movilizaciones, y al final nadie me va a mentir, pues yo estoy en movilizaciones de los 15 años. El que tira la piedra, el que empuja a la gente, termina siendo el policía que me termina agarrando, ¿no? Entonces, esa lógica de infiltración en las marchas, yo estoy totalmente en contra. Creo que no es una tarea que corresponda. La policía debe estar para luchar contra la delincuencia, no para luchar contra la gente que protesta. Lo que hemos visto durante los días del gobierno de Merino ha sido una masacre, ¿no? Y realmente uno estaba ahí y veía exceso. Y no hay responsables hasta ahora de ese exceso. Yo creo que es muy, digamos, ciego no ver una realidad tan cercana como esa. Bien, gracias, Arturo. Cerramos el segundo bloque con los ejes temáticos más importantes, los que le interesan más a la ciudadanía. Hemos hablado de economía, educación, salud y seguridad ciudadana. Y ahora pasamos al tercer bloque, donde cada candidato nos va a explicar por qué quiere ser congresista, qué proyectos de ley va a impulsar. Tienen 2 minutos. Adelante, Frank. Correcto. Renovación Popular es un partido que defiende la vida, la familia y los intereses nacionales. En ese sentido, queremos llegar al gobierno para promover realmente valores en defensa de la vida, contra el aborto, en defensa de la familia constituida entre un hombre y una mujer, contra la ideología de género y a favor de los intereses nacionales y no de agendas particulares, sean peruanas o extranjeras. En ese sentido, uno de los proyectos de ley que propongo es que se pueda fiscalizar y transparentar los millonarios fondos que reciben las ONGs desde el extranjero para promover agendas contrarias a nuestra Constitución, nuestras leyes y nuestros valores, como es el tema del aborto, como son las ONGs que defienden algunos terroristas o las ONGs que promueven el lobby de género, con el cual entiendo que Arturo lo apoya y promueve. En ese sentido, es necesario una ley que permita saber de quiénes los financian, cuánto dinero les envían y para qué se está utilizando esos fondos, realmente para proyectos sociales en beneficio de la población o para pagar algunas planillas doradas a algunas personas dentro de estas organizaciones. Otro proyecto de ley que propongo es uno para profesionalizar la carrera de inteligencia en Perú, como sucede en otros países como Chile y Ecuador, donde una vez que terminas la universidad, puedes postular a la escuela de inteligencia, en este caso la DINI, y poder hacer carrera ahí. Eso ayudaría a tener mejores analistas de inteligencia que le permitan proporcionar al gobierno información correcta y oportuna para sus políticas públicas y no únicamente reaccionar cuando ya tiene el problema ocurriendo, ¿no? Como en el caso de los bloqueos de carreteras. Esas son 2 propuestas que yo promovería en el caso de llegar al Congreso. Muchas gracias, Frank. Ahora es el turno de Arturo. Tiene 2 minutos para explicarnos por qué quiere llegar al Congreso y cuáles son los proyectos de ley que quiere impulsar. Adelante, Arturo, 2 minutos. Sí, yo creo que Frank hizo una insinuación que me parece inexacta, o por lo menos creo que debe aclararse, ¿no? Efectivamente, el terrorismo de Sendero Luminoso fue combatido también por la izquierda, y la izquierda perdió mucha gente. Yo tengo un tío asesinado, rondero, asesinado por Sendero Luminoso, el hermano de mi padre. La izquierda puso el pecho para enfrentar a Sendero Luminoso en los sindicatos, en las rondas campesinas, en las universidades, ¿no? Hay una serie de mártires. Marcelino Pachari, alcalde de Azángaro, eso cualquiera lo puede googlear, militante de Patria Roja, dirigente del SUTEP, asesinado por Sendero. Entonces, esa vinculación que hay izquierda-Sendero, bueno, en el caso peruano, si somos serios y honestos, la izquierda enfrentó a Sendero, sentó y puso a los muertos, ¿no? María Elena Moyano, dinamitada en Villa El Salvador, es un ejemplo nefasto justamente de eso, ¿no? Y que nos da mucha pena recordar esos momentos tan dolorosos. Ahora, justamente porque vengo de esa izquierda, quiero representar a los sectores trabajadores y quiero representar a los sectores que han luchado por cambios en el país. Y, digamos, se plasma en la lucha por una universidad y una educación gratuita, pública, y que va de la mano con la propuesta de Juntos por el Perú, de agrandar la matrícula en las universidades públicas, de velar por los derechos, hacer reformas a esa ley universitaria que es incompleta. Hoy un joven en una universidad particular no puede hacer un gremio porque lo votan.
Hoy hay una serie de abusos en las tasas. Hoy hay una serie de persecución también a los jóvenes que quieren justamente reclamar al respecto, entre otras cosas. Por otro lado, hemos hablado de la ley de primer empleo. Para nosotros no es justo que el joven siga pagando derecho de piso, que el joven siga sin ganar lo adecuado y que simplemente se le explote. Creemos que en una alianza Estado-empresa se puede dar facilidades para una ley de primer empleo digna, porque hoy los jóvenes mueren. En las Malvinas o en McDonald's siguen muriendo por la negligencia y el abandono y la supervisión del Estado y la mala gestión de los privados formales e informales, ¿no? Y también hemos señalado que vamos a acompañar la lucha de los trabajadores de salud en el cambio de grupo ocupacional y en las mejoras de su régimen laboral. Bien. Gracias, Arturo. Cerramos este tercer bloque y nos vamos con las 3 preguntas de rigor. Hemos elegido las 3 preguntas que el público ha estado preguntando, quiere saber, tiene curiosidad. La primera pregunta es: ¿cambio de constitución o reforma constitucional? 30 segundos para responder. Empezamos con Arturo. Adelante, Arturo. Nosotros apostamos por un cambio de constitución, de diálogo en la sociedad, con un momento de refundación. Creemos que la actual está agotada, que incluso tiene un origen bastante oscuro, porque hemos visto cómo en la época se habló incluso del fraude del 93, pero hoy además necesitamos un factor democrático que ayude en el marco del Bicentenario a poder discutir si necesitamos un Estado subsidiario o no, si necesitamos contratos ley o no, si necesitamos exoneraciones a universidades como está en la Constitución, si necesitamos igualar la inversión privada con la extranjera, que solamente pasa en la Constitución de este país, entre otras cosas. Somos un Estado-nación, un Estado plurinacional. Todo ese debate debe estar en el marco de una nueva Constitución. Muchas gracias, Arturo. Ahora es el turno de Frank. ¿A favor o en contra de un cambio de la Constitución o reforma constitucional? Frank, cuéntanos, 30 segundos. Estamos en contra de un cambio de constitución porque hay cosas buenas que han ayudado al país, por ejemplo, que el BCR sea independiente para evitar la inflación y el tema del modelo económico que en los últimos 20 o 30 años han contribuido a generar riqueza, empleo, empresas que han permitido crecer al país y que el Estado tenga ingresos para justamente invertir en educación y salud. Recordemos que el Estado no genera riqueza, más bien redistribuye la riqueza de los privados en beneficio de la población. Ese es su rol. En ese sentido, creo que lo que se debe reformar constitucionalmente es el Estado, que actualmente es ineficiente. ¿Qué es lo que no sirve? La salud pública colapsada, la educación de mala calidad y de baja cobertura, la seguridad ciudadana que no llega a todos. Todos son problemas relacionados al Estado, no tanto al sector privado, como menciona Arturo. En ese sentido, a favor de unas reformas constitucionales, pero no del cambio de constitución. Ok, muchas gracias, Frank. La segunda pregunta: ¿a favor o en contra de la unión civil? ¿Qué es lo que nos dice el partido de Juntos por el Perú? Adelante, Arturo, 30 segundos. Nuestra propuesta es de matrimonio igualitario. Creemos que es importante darle igualdad de derechos a todas y todos ante la ley. Esto no tiene un cariz religioso. Yo fui formado en la Juventud Católica Liberadora cuando tenía 14 años y desde ahí creo que teníamos claro, ¿no?, lo que es del César al César, lo que es de Dios a Dios. Y este es un asunto institucional, político, y no tendría que tener una influencia ni una injerencia de la religión u otro factor. Ok, muchas gracias. Frank, es tu turno. ¿A favor o en contra de la unión civil? Adelante. Renovación Popular es un partido que defiende a la familia y los valores de la mayoría de peruanos. En ese sentido, nosotros defendemos la familia constituida entre un hombre y una mujer, porque familias sólidas constituyen una nación sólida y son la base de la sociedad. En ese sentido, estamos en contra de la unión civil, el matrimonio gay y lo que se viene después, que es la adopción de niños. Sí, ¿se me escucha? Sí, que es la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. En ese sentido, nosotros estamos firmes en defensa de la vida y la familia. Muchas gracias, Frank. Tercera y última pregunta: ¿cuál es su postura geopolítica del partido que representa frente a las potencias internacionales? Hablamos del bloque occidental, del bloque oriental, es decir, ¿cómo debe tratar el Perú frente a estas potencias? Adelante, Arturo, 30 segundos. Qué buena pregunta.
Yo creo que la lógica del Perú debe ser una lógica soberana, sin injerencia, aprovechando lo mejor del mundo y no como hasta ahora, que simplemente hemos sido extensión del interés de una sola potencia. Debemos encontrar voces, diálogos que permitan aprovechar la tecnología, los avances económicos, sociales y culturales de las diversas potencias en el mundo. Esa tradición ya la tenía la Cancillería nuestra con gente como Carlos García Bedoya, que hablaba de aproximaciones con los distintos bloques geopolíticos existentes, pero que lastimosamente se ha perdido en los últimos años en la tradición diplomática. Gracias, Arturo. Ahora es el turno de Frank. Adelante, Frank. Tienes 30 segundos. Perú es un país soberano e independiente. En ese sentido, los propios peruanos tenemos que definir nuestros intereses nacionales, nuestros objetivos nacionales y actuar de acuerdo a ellos, de una forma pragmática. Sin embargo, tampoco podemos permitir injerencia de ningún tipo de imperialismo vendepatria, como el caso del castrochavismo, que se sabe que ha intervenido en Perú a través de las Casas del Alba para promover intereses ideológicos contrarios a la mayoría de peruanos. Castrochavismo, lamentablemente, apoya a Arturo. Gracias. Bien, jóvenes, hemos terminado este debate alturado con posturas distintas, en algunos puntos han estado de acuerdo, y eso es lo enriquecedor, ¿no? Ahora sabemos que toda síntesis parte de la tesis y antítesis de las ideas, y es importante que en este pluralismo de ideas podamos construir un país mirando a un desarrollo para poder caminar juntos y evitar esa polarización que lamentablemente nos ha traído retraso a nuestra patria. Como palabras finales, los invito a cada uno a poder decirle a la gente por qué tiene que votar por ustedes. Adelante, Frank, tienes 30 segundos. Hola, mi nombre es Frank Kerkleck, voy con el número 21 por Renovación Popular, un partido que defiende la vida, la familia y los intereses nacionales. Si consideras que puedo ser tu voz en el Congreso y representarte, te invito a votar por mí. Te aseguro que no te decepcionaré y seré firme y consecuente en defensa de los valores y los intereses de la patria. Gracias. Gracias, Frank. Ahora es el turno de Arturo. ¿Por qué deberían votar por ti, Arturo? Cuéntanos, 30 segundos. Sí, en defensa de la educación pública para todas y todos, en defensa de los derechos laborales de los jóvenes, en defensa de la salud, que hoy nos va a permitir una salud pública fuerte, enfrentar a la pandemia, así que somos gobierno. Por eso los invitamos a votar por Juntos por el Perú. También a marcar el número 3 de Arturo Ayala, especialmente para enfrentar a esta derecha que nos ha gobernado los últimos 30 años y hoy más que nunca necesita que le hagamos un pare. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias, Frank. Qué gusto. Gracias, Gracias, Andrea. Arturo. Gracias, Andrea. Nos vemos. Nos vemos. Cuídense.